comunidad La Arboleda nació del trabajo parroquial iniciado en Pueblo Rico en 1970. Monseñor Augusto Trujillo Arango, obispo de Jericó, decretó en aquel entonces llevar a cabo un experimento parroquial para poner en práctica la doctrina del Concilio Vaticano II, plasmada en los llamados documentos de Medellín y conocidos con el nombre de CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana Medellín. Se inició un proceso de formación de comunidades de base que abarcó las 17 veredas de Puerto Rico. De allí nacieron líderes que organizaron las gentes. En ese entonces aquí los ricos desconocían directamente al campesino y nosotros considerábamos a los ricos como unos dioses, pues, que no podíamos ni saludarlos, nos daba pena hablarles a ellos porque hablábamos mal, porque de todas maneras nos considerábamos analfabetas. Por eso las posibilidades de organización estaban cerradas. Entonces, a movernos, a buscar iniciativas, perspectivas, porque esa vida así como tan apretada no podíamos asistir. Salíamos para el Bajo Cauca, 4 horas de aquí, salíamos a las 7 de la noche y ya estábamos 11 de la noche o 12 a sembrar plátano, maíz, así invadíamos las tierras, a lo menos Patio Bonito. Había otra toma de tierra en Urrao en ese entonces nos unimos todos estos municipios en Pueblo Rico, donde ese día nos iban a dar plomo. El señor alcalde se paró en un púlpito, allá en la alcaldía, donde le dio la orden al comandante de la policía darnos bala. Inmediatamente Ignacio Betancourt nos llamó a toda la delegación para la iglesia. Entonces ahí fue donde nos metimos a la iglesia, donde la policía solamente llegó hasta el atrio, respetaron el templo y por ahí nos pudimos salir. Yo recuerdo que de niño pues conocí al Padre Ignacio como el gran sacerdote, el líder que todos querían, con el que todos querían posar en la foto de primera comunión, al que todas admiraban también. Los líderes que estaban al lado del Padre Ignacio eran tomados como guerrilleros, como perseguidores de una ideología. El Padre Ignacio, como todo el mundo lo llamaba, representaba un pensamiento diferente al interior de Pueblo Rico, al interior de todo el suroeste. Él era un gran visionario. Hay algo de todo el proceso de Ignacio que yo nunca he podido entender, y es cómo una persona con tanto estudio, con unas ideas tan progresistas, a tanto futuro, se pudo involucrar en este proceso signos que violentaran tanto la cultura de nuestro municipio. Viene y quema los santos en el atrio, para una cultura tan católica, pero la idea ahí, ¿cuál era? Era demostrarle a los fieles que lo importante no era el pedazo de madera con forma de San José, sino que lo importante era la dignidad humana. Él enfrenta la moral del pueblo, se casa con una niña de Pueblo Rico, entonces ¿cómo así? Este que es nuestro cura ahora se casa con una de las mujeres de la familia más querida, más representativas del municipio, y se casa con ellos y cuelga la sotana y ya se va, y ya nos está hablando de otra ideología muy distinta, que es ser libres, enfrentarnos a todo y a todos. El 70 y el 80 estuvo dominada toda la América Latina, o mejor, la Iglesia latinoamericana, por lo que se llamó la opción por el pobre. Y esa opción por el pobre tuvo como sus concretizaciones en movimientos populares, en organización eclesial, las comunidades de base, etc.
Pero lo que se olvida es que eso no fue generación espontánea, como decimos. Eso nació dentro de un contexto, y dentro de un contexto tanto eclesial como sociopolítico, o mejor diríamos geopolítico. ¿Cómo surgió eso en la iglesia? Surgió en la iglesia por la intuición de Juan 23. Juan 23 dijo, cuando le hizo el concilio, dijo, vamos a hacer un concilio para renovar la iglesia, para que la iglesia sea de todos, y entonces lanzó la idea de todos, pero especialmente para los pobres. Mire, eso coincide prácticamente con todo un despertar de Latinoamérica sociopolítico. Y la iglesia latinoamericana, en la segunda conferencia del episcopado latinoamericano, se dejó interrogar por el mundo, y entonces al mirar al mundo, que descubrió que esto estaba lleno de pobres, y que esos pobres no eran el fruto de una fatalidad. Algunos han llegado a decir que en la década del 60 al 70 la historia se mueve más que lo que se pudo haber movido en 500 años, ¿no? En donde ya no era un mundo en cambio, sino un cambio de mundo, un cambio de época. Entonces, Golconda hace parte de ese concierto de protestas, nadaísmo, revolución del 68 en París, el hipismo, todo hace parte, digamos, de un basta, es como decir basta, ya no se puede seguir así, y por eso es circunstancial, sí, pero es todo un espíritu que sigue moviendo la historia. De allá viene la razón de Golconda, porque fue en la finca Golconda. Entonces ya apareció enseguida Monseñor Valencia, que estaba en Buenaventura, y manifestó que quería unirse a nosotros. Entonces nosotros sentimos la alegría de ver un obispo que ya se pegara. Y entonces de una, y nos ofreció a Buenaventura, y nos fuimos para Buenaventura, que eso fue mucha aventura también, irnos para Buenaventura. Y cuando llegamos allá, consigo una islita que hay en Buenaventura, y esa islita era una base militar, y él habló con los militares y nos la prestaron, y nosotros sacando el documento de Golconda, que lo sacamos fue en Buenaventura, y los soldados dando vueltas por todas partes y sin saber qué era lo que pasaba allá, un encuentro de sacerdotes, y después la prensa, la opción por el socialismo de los sacerdotes, y aparece posteriormente ya el doctor Carlos Llera Restrepo con su programa de televisión que Gabriel hacía alusión, que era Amigos, Amigas. En el clero hay unos que dicen que la violencia está en las leyes, porque ya eso lo había vislumbrado posteriormente ya la misma conferencia episcopal de Medellín. El desacierto, me parece a mí, en el plano de la iglesia y en el plano político, fue que se hizo desde arriba, no desde abajo. Quisimos que nosotros fuéramos a cambiar la gente y a dirigir. De hecho, fue muy marcado eso, a ver cómo nosotros tenemos un protagonismo, cómo organizamos la gente, cómo hay que mover la gente, y como el sacerdote tiene tanto prestigio, pues entonces que se meta allá. Eso me parece que fue los desaciertos. Pero hubo un acierto que es extraordinario, una sensibilidad frente al pobre y una sensibilidad frente al mundo. Hoy tenemos, mire, eso lo ves bien claro, hoy tenemos un lenguaje que hace 40 años, hace 30 años o hace 25 años hubiera sido la causa de represión y de muerte grandísima. Yo vine de La Gómez. Teníamos un patrón que se llamaba don William Vallejo, y ya él, a lo que ya se dio cuenta de que estábamos formando reunioncitas por ahí, ya él ya no
no estaba contento, no. Entonces ya nos fue quitando el trabajo, ya vi que... Y entonces ya nosotros de ver la situación en que estábamos allá, ya el padre Ignacio nos ayudó para que nos viniéramos para acá, para esta finca, y aquí llegamos a la comunidad.